Dios le bendiga, buenas noches. Qué privilegio, ¿verdad?, poder estar en este lugar para poder alabar al Señor, poder exaltar su nombre y sobre todo, pues, reconocer, ¿verdad?, la grandeza de su poder. Qué hermoso servicio el que hemos estado teniendo, y yo espero que esta palabra esta noche le reanime, le consuele, ¿verdad? Pero sobre todo nos ayude a poder seguir caminando. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas capítulo 5. Vamos a leer unos versículos bastante conocidos, pero yo quiero que esta noche el Señor nos saque de aquí con mucho ánimo, con mucho de su presencia, de su amor, de la riqueza que hay en Él, ¿verdad? Entonces yo quiero que esta noche esta palabra usted la atesore, la guarde en su corazón y también se vuelva práctica en la vida de cada uno de nosotros. Si usted tiene Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 6, versículo 6. Me gustaría leerlo de manera antifonal para que todos nos conectemos, ¿verdad?, con esta palabra. Yo leo el 1, usted lee el versículo 2 y así hasta llegar al 6. Dice la palabra tal como está escrita: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Hemos podido escuchar, Señor, tu poder, Señor, para la vida de nuestra hermana Joana, Señor. Hemos podido escuchar, Señor, cómo tú sigues siendo Dios. Y esta noche, Señor, queremos que esta palabra nos ministre, que esta palabra nos dé el aliento, Señor, que quizás muchos por el afán de la vida, Señor, hemos perdido. Que esta noche esta palabra, Señor, sea una palabra fresca, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser ese consolador esta noche, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Fíjese que estos últimos días yo he estado meditando mucho en ciertas porciones de los evangelios, ciertos casos específicos donde podemos ver a Jesús, ¿verdad?, tratando a sus discípulos, a su gente cercana, de una manera quizás un poquito atrevida hasta cierto punto. Hace unas semanas leí el caso de cuando Jesús, ¿verdad?, deja solo a los discípulos allá en este mismo lugar, en medio de una tormenta, y Él se acerca, ¿verdad?, caminando sobre el agua. Entonces el Señor me hablaba uno de estos días en este capítulo 5, donde podemos ver algunas cosas que yo quiero que usted las aplique en su vida. Cosas bien prácticas que nosotros tendríamos que aplicar ya como seguidores del Señor. Pero antes de entrar quizás sobre todo en este capítulo, fíjese que en Génesis, cuando el Señor crea al hombre, dice la palabra que crea al hombre y lo pone en un lugar, ¿verdad? A ver vamos a hacer un examen de Biblia. ¿Cómo se llamaba ese lugar donde pone al hombre? No le voy a dar premio, pero el Señor sí lo va a premiar. Huerto del Edén. Entonces el Señor pone al hombre en el huerto del Edén, y ahí mismo también el Señor, ¿verdad?, le da trabajo, le da provisión, también le permite tener esa ayuda idónea, ¿verdad?, que para los que estamos casados, gloria al Señor, dice que la sacó de la costilla, ¿verdad?, de Adán a la mujer, y por eso se le llama varona, ¿verdad? Así que les podemos decir varonas ahí en la casa, porque esos son varonas, ¿verdad? La palabra así lo dice. Pero lo que quiero decirle es que cuando el Señor crea a la primera pareja, cuando forma al ser humano,
también estaba formando un lugar especial donde nosotros no tuviéramos dolor, no tuviéramos llanto, no tuviéramos tristeza, donde el resplandor de su gloria fuera la plenitud de ese lugar, fuera la plenitud de nuestra vida. De hecho, en Génesis podemos leer cómo dice que Él se paseaba en el huerto, cómo Él conversaba también con ellos. Porque cuando ellos fallan, dice la palabra que Él los busca, ¿verdad? No porque no supiera dónde estaban, sino que era algo habitual. Él conversaba con ellos, Él conversaba con Adán y con Eva. Entonces el Señor también instituye en ese momento lo que Él quería para una ciudad, llamémoslo así, o para un determinado lugar. Ahora, cuando ellos infringen, ¿verdad?, el mandamiento y desobedecen, todo ese plan perfecto del Señor para el hombre, todo ese plan perfecto del Señor para lo que Él quería en una ciudad, llamémoslo así, se pierde. Por lo tanto, entonces empezamos a tener después de ese trágico evento ciudades contaminadas, ¿verdad? Aquí va otro examen, mire, de Biblia. ¿Quién fue el primer hombre que construyó una ciudad? A ver si lo han leído. Caín. Caín construye esa ciudad, ¿por qué? Porque él teme, ¿verdad?, acerca de lo que Dios le dice que va a pasar después de que él mató a su hermano. Entonces él, huyendo con miedo, construye una ciudad, un refugio. Y en esa ciudad hay cosas buenas, ¿verdad? Porque dice que se desarrolla la metalurgia, se desarrolla la música, se desarrollan los artesanos, pero lastimosamente era una ciudad creada por un hombre que ya estaba contaminado por el pecado. Entonces dentro de esa ciudad también vemos pecado. Y desde ese tiempo del Génesis hasta el tiempo de Jesús ocurre lo mismo en cada lugar. Empezamos a ver gente preocupada, empezamos a ver episodios de personas tristes, empezamos a ver asesinatos en la Biblia, empezamos a leer de muchos asesinatos, muchos personajes malvados. Y llegamos a este punto crucial cuando Jesús viene a la tierra para volver a traer lo que era en el principio el plan de Dios. Jesús viene y se muestra como el Verbo ya hecho carne para poder traer de nuevo, para unificarnos a nosotros con ese plan perfecto que desde el principio tenía para usted y para mí, para ese plan perfecto que Él tenía para el lugar donde Él quería que estuviéramos. Y es así como yo quiero introducir en el Evangelio de Lucas capítulo 5. El Evangelio de Lucas capítulo 5 nos habla de una historia cuando quizás Jesús empezaba a dar sus primeros pasos en el ministerio. Yo no sé si ustedes sabían, pero Jesús sus primeras predicaciones no las hizo acompañado en realidad de los 12 discípulos, sino que empezó solito, ¿verdad? Ahora bien, tenemos el caso en los evangelios que Jesús, luego de ser bautizado, se fue a buscar en oración al Padre, ¿verdad? 40 días pasó en el desierto preparándose para el ministerio que iba a empezar. Y empieza a predicar. Dice la palabra que incluso unos que ya seguían a Juan, el Bautista, ¿verdad?, que eran discípulos de Juan, se enamoraron del Señor cuando se dieron cuenta de quién era y se añadieron como parte de sus seguidores. Pero ahora en el capítulo 5 vemos los primeros pasos de Jesús en el sentido de empezar a llamar a sus discípulos, empezar a llamar a aquel grupo especial, ¿verdad?, que iba a estar con Él de cerca, que iba a vivir la muerte de Él de cerca. De hecho, algunos estudiosos, ¿verdad?, de la palabra, a este capítulo 5 le llaman el verdadero discipulado. Porque aquí se nos dan las pautas de lo que es el verdadero discipulado de parte del Señor y lo que es también el verdadero discípulo de parte del Señor. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes se consideran discípulos de Cristo? Eso sí me preocupa. Voy a volver a hacer la pregunta y no me aflija, mire, porque si no me voy a bajar. Solo predico 5 minutos y me despido. ¿Cuántos de ustedes se consideran discípulos del Señor? Mire, yo no le estoy haciendo una pregunta como lo vende ahora la mala teología, ¿verdad? Porque hoy hay apóstoles, discípulos, pero erróneamente. Pero el verdadero discípulo significa seguidor de Cristo. Significa aquel que quiere imitar a Cristo, aquel que quiere aprender de Cristo, aquel que quiere ser el reflejo de Cristo en esta tierra. Entonces, les hago por tercera vez la pregunta: ¿cuántos de ustedes son discípulos de Cristo? Somos discípulos. Entonces, el Señor en este capítulo 5 muestra una escena
donde podríamos decir que empieza a tener a sus primeros discípulos. Y yo quiero que leamos primeramente los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, mire qué importante esto, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Primero, la palabra nos muestra a dónde estaba Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio y cuando lo terminó, usted va a ver a Jesús que cruzaba como si era deporte este lago de Genezaret, o algunas veces lo encontramos como el mar de Galilea. Jesús iba y venía, lo cruzaba a cada momento, porque Jesús predicó mucho en ese lugar. Y el primer punto que la palabra nos da es que Él estaba iniciando su ministerio, pero estaba en este lugar, en el lago de Genezaret. El lago de Genezaret era un pequeño, como lo dice aquí, lago, pero sin embargo su centro, ¿verdad?, era de una profundidad de 500 metros, y como estaba bordeado por montañas, eso hacía que el lago también fuera un poco turbulento con las tormentas. Entonces ocurrían muchas tormentas ahí seguido, ¿verdad? Pero lo otro curioso aquí es que toda la región del lago de Genezaret estaba rodeada de familias pesqueras. ¿Por qué? Porque era un lugar en el cual el afluente de comercio era la pesca. Ahora, también si nosotros leemos un poco nos vamos a dar cuenta que una de las comidas principales de los judíos en aquel tiempo era el pescado. Usted va a leer muchas veces a Jesús que está comiendo pescado. Y lo comían asado, lo comían en escabeche, ¿verdad? Lo comían de todas maneras. Pero el pescado era una base fundamental de la alimentación del judío. Entonces, quieras o no, este lugar era un lugar de comercio. Era un lugar en el cual abundaba, ¿verdad?, los peces, abundaba el comercio, abundaba la economía en base a esto. Y el Señor se encuentra en este lugar predicando a gente que por aquellos religiosos era un poquito mal vista, por decirlo así. ¿En qué sentido? Que les consideraban personas, como le llaman a Pedro en una ocasión, ¿verdad?, del vulgo, o sea, personas un poquito corrientes y comunes, según ellos. Entonces, había un poquito de estigmatización, ¿verdad?, en este punto, con respecto a este tipo de personas que vivían acá. Pero el Señor, como lo dice en uno de sus pasajes tan famosos, Él no había venido para aquella gente, ¿verdad?, sana, había venido para aquella gente necesitada. ¿Y sabe qué me daba cuenta con este primer versículo? Que nosotros somos también ese tipo de gente. Nosotros somos gente necesitada. Ahora, el que no se considera necesitado, hermano, qué bendición. Qué bendición si usted no se considera necesitado de Cristo. Pero yo no paso ni un día en el que no me sienta necesitado de Él. No soy autosuficiente, no puedo ser autosuficiente. Y ahora imagínense esta gente que estaba el estigma de que por ser pescadores no podían entrar a ciertos círculos, ¿verdad? ¿Cómo se sentían? Pues el Jesús de gloria que conocemos, sabiendo esta situación más allá de lo físico, Él va a este lugar a predicar. Y dice el primer versículo que Él va al lago de Genezaret y pasa algo curioso. Dice que la gente lo seguía. Cuando Él empezó a predicar, la gente empezó a ver algo diferente en la palabra. Empezó a ver algo diferente en lo que Él decía y hacía. Entonces la gente lo seguía a tal punto que no les importaba, ¿verdad?, irse sin comer. Vemos el caso de la alimentación de los 5,000. ¿Por qué les agarró la noche? Porque andaban siguiendo a Jesús. Y de hecho, yo algunas veces lo he dicho, no eran 5,000 personas porque se contaban a los hombres. Era un grupo de 10,000, 15,000 personas quizás las que fueron siguiendo a Jesús en esa ocasión y les agarró la noche ahí en el monte. ¿Pero por qué? Porque las predicaciones del Señor tenían algo. Y la gente hasta cierto punto desarrolló hambre por la palabra. ¿Usted tiene hambre por la palabra? Tenemos hambre por venir en las mañanas ante esta palabra y orar también. Tenemos hambre por leerla en la noche, por leerla en cualquier momento que tengamos tiempo de hacerlo. La gente en aquel tiempo mostraba de alguna manera esa hambre por escuchar las palabras de Jesús. Entonces pasa algo curioso. Dice que Él ve dos barcas y ocupa una de ellas como púlpito.
Hay un predicador muy famoso que en una ocasión dijo que cada púlpito es una barca de la cual pescar. Y Jesús aquí prácticamente estaba haciendo eso, iba a empezar a pescar personas, pescar almas. Pero aquí vamos a entrar un poquito ya en materia. Esas barcas o esa empresa, ¿verdad?, de pesca pertenecía a un grupo de personas, donde una de ellas era como, poder decirlo así, el administrador, ¿verdad?, del negocio. Y ese hombre que era el administrador se llamaba Pedro. Pedro era el administrador de esas barcas, porque junto con Pedro estaban otros dos, ¿verdad?, que ya vamos a ver aquí en la palabra quiénes eran. Pero Pedro en este momento ya no era un poquito desconocido de Jesús. De hecho, este capítulo 5 en los evangelios se ubica como la segunda ocasión en la que el Señor le hace una pregunta, o mejor dicho, le hace una invitación a Pedro y a estos hombres. Y yo quiero que me acompañe a Marcos capítulo 1, versículo 16, allá atrás. Marcos 1, 16 en adelante. Mire lo que dice. Dice, andando junto al mar de Galilea, que es el mismo lago de Genesaret, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Que esto no se le vaya a olvidar. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes, y también los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y ahora, para no perder, vuélvase a Lucas 5. A veces leer los evangelios es un poco contradictorio, ¿verdad? Porque si usted lo lee por primera vez y usted llega después a Lucas 5, va a decir, pero ¿y cómo es que los vuelve a llamar? Vea? Porque más adelante vamos a ver eso. ¿Cómo es que los vuelve a llamar? Si allá leímos que ya los había llamado. Pues ese fue el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Ahora, la pregunta del millón es, si ya los había llamado, ¿por qué en esta ocasión los va a volver a llamar? Y eso es lo que vamos a descubrir dentro del primer principio. Dice que el Señor le dijo entonces a Pedro que le acercara una barca para predicar. Pero la acción importante aquí no está en lo que el Señor dijo ahorita, sino que yo quiero que vean el versículo 2 del capítulo 5 de Lucas, qué es lo que estaban haciendo estos pescadores. Dice que ellos lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Jesús le dijo a Simón, que es Pedro, que la retirara un poco del tierra mientras él enseñaba. Entonces vemos aquí la primera parte del primer principio que quiero enseñar. El Señor le pide a Pedro, que estaba lavando las redes, y la pregunta primera es, ¿por qué lavaba las redes? Porque obviamente quizás venía de una jornada larga de pesca. De hecho, las redes en aquel tiempo se cree que eran, llevaban en las orillas puntas de plomo. Entonces, si los pescadores, ¿verdad?, no sacaban ningún pez, siempre tenían que limpiarlas, porque si no se arruinaban, se podrían, ¿verdad? Entonces ellos tenían que remendar lo que se había arruinado, tenían que quitar las algas o cualquier suciedad que tuviera. Entonces ellos seguían trabajando, a pesar de que podemos discernir, ¿verdad?, acá en la palabra, de que prácticamente quizás no habían pescado nada en ese momento, pero venían de una jornada larga de trabajo. Sin embargo, Pedro, aún cansado, lleno quizás de trabajo, el Señor le dice, ayúdame y haceme un poquito lejos de la orilla porque voy a predicar desde la barca. Ahora mi pregunta es, ¿creen que Pedro solo lo alejó o se quedó ahí? Es obvio, ¿verdad? Pedro se ha de haber quedado ahí a primera fila, escuchando las palabras del Señor. Ahora, no sabemos qué es lo que el Señor estaba predicando, pero vemos muchas veces predicar a Jesús, así que no dudamos que su mensaje iba relacionado con todo lo que en los evangelios nos muestra las predicaciones de Jesús, relacionado con la bienaventuranza, relacionado con el poder, ¿verdad?, del reino de los cielos. Podemos determinar eso. Entonces imagínense qué mensajazo el que se echó Pedro allá a la par de Jesús. Ahora, este Pedro ya conocía a Jesús. Este Pedro ya sabía quién era Jesús.
Este Pedro ya había sido invitado, como lo leímos ahí en Marcos, a ser seguidor de Jesús. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay acá? Levante la mano el seguidor de Jesús esta noche. Para que no se duerma, mire ejercicio, levante la mano. Ok. Pero hay algo diferente, y aquí está el primer principio. No es lo mismo ser seguidor que discípulo. Escuche esto, no es lo mismo ser seguidor que discípulo. Ahora, hágase esta pregunta esta noche. ¿Seré un seguidor o seré un discípulo? Pedro aquí no era un discípulo, era un seguidor. El Señor le dijo, sígueme, y obedeció literalmente la palabra, lo siguió. Pero, curiosamente, Jesús predicaba y Pedro, ¿qué hacía? Trabajaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lavaba sus redes. ¿Cómo lo encontró Jesús en ese momento? Lavando sus redes. Entonces estaba trabajando, era un seguidor. Ahora, no quiero que me vaya a malinterpretar más adelante lo que voy a decir, pero escuche esto. Era un seguidor, seguía trabajando, pero Jesús le había hecho una invitación. La invitación era sígueme, y también le dijo qué iba a hacer al seguirlo. Y en Marcos dice que le dijo, los haré pescadores de hombres. Entonces el primer principio dice, no es lo mismo ser seguidor que discípulo. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo tiene un trabajo en el Señor, mientras que el seguidor simplemente sigue, simplemente está escuchando, simplemente no hace práctica la palabra, llamémoslo así. Y para ser un poquito más fuerte, no madura en Dios, no madura. La palabra dice que cuando nosotros somos recién convertidos, nosotros somos como niños espirituales, somos bebés. A un bebé usted no le puede dejar la pacha, ¿verdad? Y decirle, vaya, aquí está, tomátela. No se la va a tomar. No lo puede dejar una semana en el cuarto y decirle, aquí te dejo todas las pachas de la semana. No, tiene que tener a alguien que lo cargue, que le dé la pacha, que le saque el aire. O para las mamás, ¿verdad? Que tuvieron el privilegio de dar pecho, amamantarlo. Tienen que estar ahí. No pueden solamente dejarle la leche también. Entonces, el recién convertido al inicio es un seguidor que necesita ser discipulado. Escuche esto, el recién convertido es un seguidor de Cristo. Ya conoció a Cristo, ya Cristo le hizo la invitación y la aceptó, pero no es un discípulo todavía. El problema es que cuando no entendemos el verdadero discipulado del Señor, vivimos 40 años metidos en una iglesia como seguidores. Sí, perdone que quizás es un poquito fuerte, pero es lo que el Señor a mí me hablaba. Vivimos 40, 50 años como seguidores. Y alguien dirá ahorita, hermano, pero ¿y qué tiene de malo? No tiene nada de malo. ¿Sí? Si usted es un buen seguidor, perfectamente va a llegar al cielo, pero se va a perder el privilegio de poder ser parte de la obra de Cristo. Fíjese que yo no voy a decir recién convertido porque tal vez no es así, pero recién anexado, ¿verdad? Aquí a Damasco, yo recuerdo que mis primeros cultos, ¿verdad? Donde quizás yo aprendí mucho a orar, ¿verdad? A saber que era una adoración personal. No es porque aquí me dejen predicar, ¿verdad? Sino que así es, Dios lo sabe. Fue fraternidad de varones. Quizás esta comunidad, ¿verdad? En el sentido que es pequeña, por decirlo así, porque no llenamos todo el templo. Hacía quizás que los cultos, ¿verdad? Yo los sintiera un poquito más familiares. Entonces yo recuerdo que muchos siervos acá, ¿verdad? Pasaron a predicar. Y mientras yo leía esto, pensaba en este tiempo, cuando yo venía aquí a escuchar palabra, y yo le decía en una de las muchas veces que siempre me he sentado por ese lugar, sentado allá orando, yo le dije una vez al Señor, Señor, ¿qué podemos hacer para crecer en ti? ¿Qué es lo que estos siervos que predican han hecho para poder ahora entender tu palabra? Porque en aquel tiempo a mí me costaba entender mucho, ¿vea? Y todavía me cuesta. Dejo de orar y ya no le entiendo, porque la palabra es complicada si usted no le pide el discernimiento al Señor. Y estudiando esto, el Señor me decía, es que el detalle es que el seguidor es muy distinto al discípulo.
Y lo que el Señor siempre ha querido de todos nosotros es que usted deje de ser seguidor para ser discípulo. Y yo no quiero que me malinterprete esto. No estoy diciendo que usted tiene que subirse aquí al altar, ¿verdad? O tiene que salir a evangelizar. No, usted se va a dar cuenta que el discipulado tiene muchas ramas, muchísimas. Si hablamos de discipulado acá, no terminamos, ¿verdad? Pero el discípulo tiene un trabajo en el Señor. Tiene una carga por parte del Señor. Ahora, Pedro no había entendido que el Señor no lo había llamado a ser seguidor, sino que lo había llamado también a ser discípulo, a compartir, ¿verdad?, en esta tierra el privilegio de ser un instrumento para llevar su palabra. En este momento Pedro no lo entendía, ni tampoco los otros que estaban ahí dentro de esa misma empresa. Porque mire qué curioso, el Señor no solo llamó a Pedro, sino que llamó a toda la empresa pesquera que tenía. Llamó a toda la empresa que laboraba ahí. Ahora, ¿por qué lo llamó? Porque obviamente el Señor, como decía la alabanza, ¿verdad? Y mi hermano lo repitió, nos ama a todos por igual. Eso quiere decir que el Señor lo llamó a usted no porque sea mejor que el otro, lo llamó a usted porque lo ama, así de simple. Y lo ha llamado a ser un discípulo del Señor porque lo ama. No quiere que usted viva como un seguidor, no porque sea malo, sino porque Él quiere mostrarle más en esta parte. Mientras Él no venga o la muerte nos lleve, ¿verdad? Y nos haga dormir en Cristo mientras Él viene, Él quiere que tengamos más y quiere que seamos discípulos. Entonces, mire lo que pasa acá. Dice que entrando en una de aquellas barcas, Él rogó que la apartase y sentándose enseñaba. La manera en que Jesús enseñaba era como la de los maestros rabinos de aquel tiempo. Se ha sentado y con la multitud simplemente escuchando. Y dice, pero cuando terminó de hablar, mire lo que le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Segundo principio. Pregunto, ¿Jesús había tenido una conversación previa con Pedro en la cual Pedro le dijo, fíjate que acabamos de salir del mar, del lago, y estamos cansados? O sea, ¿cómo el Señor pudo darse cuenta de que ellos habían laborado horas antes de que Él llegara? Obviamente porque Él discierne todo, ¿verdad? Él sabía también un poco de pesca y sabía que estaban limpiando las redes porque acababan de venir de trabajar. Pero lo interesante es esto, que como Él también comprendía que el trabajo pesquero no era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo, por decirlo así, de poco esfuerzo físico, Él sabía que estaban cansados. Él sabe, amado hermano y amada hermana, si usted hoy vino cansado. Él sabe qué tan cansados nosotros podemos estar. Él sabe qué tan trabajados estamos. Y no le estoy hablando solo de la fuerza física. ¿Sabe? El cansancio físico es el reflejo del cansancio interior. Escuche esto, el cansancio físico solo es el reflejo del cansancio interior. Si usted duerme 10, 20 horas y aún así sigue teniendo sueño, hay que hacerse un autoexamen, pero interior. Sí, interior. Usted toma vitaminas, ¿verdad? Y hace lo mejor que puede por mantener su cuerpo sano, pero aún así se siente cansado. Hay que hacer un autoexamen interior, porque el cansancio físico solo es reflejo de lo que hay en el interior. Así de sencillo. Ahora, Jesús sabía que estos discípulos estaban cansados, pero como Él ve más allá, Él sabía que estaban, aparte de cansados, fatigados. La fatiga es algo muy distinto. Pero mire qué curioso, el Señor, sabiendo todo esto, le pide a Pedro algo y le dice, boga mar adentro. La palabra bogar es rema, regresa allá donde estuvieron. Regresa ahí donde intentaron y no pudieron. Segundo principio, para poder ser un discípulo del Señor, no me tengo que rendir fácilmente. Escuche esto. Si yo quiero ser un discípulo del Señor, el discípulo no, repita conmigo, no
se rinde. No se rinde. Yo sé que aquí dentro de la congregación, y con fe lo voy a decir y con mucho amor, todos somos discípulos, pero el problema es que algunos ya no rendimos. Ya no rendimos. Llegamos a un cansancio tan extremo, y no hablo del cansancio exterior, que nos rendimos. Antes predicábamos, antes hablábamos la palabra y vivimos delante, ¿verdad? Y contamos, antes yo caminaba, dicen, para ir al Campo Blanco allá por Ataco. Y vivimos delante. ¿Y qué pasa? Dejamos de ser discípulos. ¿Por qué? Porque nos rendimos. Estos discípulos estaban cansados. Tan cansados que yo le aseguro que ese día lo que menos querían volver a hacer es meterse al mar y pescar. Pero el Señor viene y les dice, remen de nuevo ahí donde no hay nada. Entonces, ¿qué significa no rendirse, hermano? ¿Está luchando usted con una enfermedad esta noche? No deje de orar. No deje de leer la palabra. No deje de venir. No deje que la tristeza de lo que está pasando lo aleje de Dios. No deje que lo aleje de Dios. Escuche, estas no son palabras mías, son palabras de Jesús. Bogue mar adentro. Enfréntese de nuevo con la valentía de la palabra de Dios a lo que no concibió antes. Enfréntese de nuevo con valentía a lo que el Señor dice. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ya no quiero que me tengas aquí paradito, ¿verdad? Lejos de la orilla, sino que ahora quiero que se suban, o te subas, mejor dicho, porque la orden fue para Pedro, te subas a tu barca y vayas allá donde toda la noche no pescaste. Reme mar adentro. Siga remando. Siga remando. Mire, yo no sé, puede ser que sea una enfermedad, puede ser que sea otra cosa, puede ser que aquí alguien económicamente esté bien, pero sean otros problemas. Pero no se rinda. No se rinda. El Señor eso le quería decir a Pedro. Pedro, yo sé que estás cansadito. Pedro, sé que estás quizás un poco triste porque yo sé que este es tu sustento. Yo sé que si no trabajas no comes. Pero en pocas palabras le dijo Jesús, cree en mí. Aleluya, cree en mí. Dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el texto lo podemos tomar en dos ramas. Lo podemos tomar en la rama de que el Señor me va a dar, como lo ocupan muchas veces, ¿verdad? Aunque no lo vea. Pero la mejor rama en la que usted lo puede tomar es, sigue mirándome a mí. Sigue teniendo la convicción en mí. Sigue teniendo la esperanza en mí, porque eso aclara todo el panorama. Porque eso te va a dar de comer. Porque eso va a ser tu sustento. Porque eso va a ser lo que te ayude a caminar en esta tierra. Y el Señor le dice, boga mar adentro. Y le da una segunda orden, mire, porque esta es una orden. El Señor no estaba aquí usando una pregunta, estaba dando una orden a Pedro. Y como Pedro ya había dicho que era un seguidor, entonces para Pedro Jesús ya era su maestro. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando usted decidía adjuntarse a alguien y llamarlo maestro, lo que él decía era ley y tenía que hacerlo. Ahora mire, dice que el Señor le dice, y echa las redes para pescar. Aquí va el problema. Y aquí se ve el problema, porque Pedro escucha, pero Pedro no cree. No cree lo que le está diciendo Jesús. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces Pedro le respondió, maestro. Yo me imagino que con mucho respeto y amor, le haber dicho, maestro. Mire, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y hay un punto y coma, ¿verdad? Sigue la idea. Mas en tu palabra echaré la red. Ahora, leemos bien bonito el versículo, pero ¿sabe qué le estaba queriendo decir Pedro con esto?
Jesús, ¿y vos qué sabes de pesca? Si tu oficio es carpintero. Pero como sos mi maestro, ni modo, vea, sos mi jefe, por decirlo así. Hagámoslo pues, saquemos, te voy a sacar de la duda para que veas que ahí mismo pescamos y no hay nada. Así mismo nosotros, ¿verdad? Señor, y me estás pidiendo que predique, para los que ya recibieron un llamado completo, ¿verdad? Y les dijo el Señor, dejen todo y váyanse a misiones, váyanse a pastorado. Señor, me estás diciendo esto y no tengo nada en la refri. ¿Y vos qué vas a saber de mi situación? Le dice usted en pocas palabras, vea, si el que está aguantando hambre aquí en la tierra soy yo. Pedro le dijo, maestro, mira, es que no pescamos, no estuvimos tratando de pescar 2 horas, estuvimos toda la noche. O sea, Pedro en pocas palabras le dijo, Señor, o sea, primero sos carpintero y segundo, ¿cómo vas a entender si yo soy el que estuve ahí? Muchas veces así nosotros somos un poco abusivos y le decimos, Señor, yo creo que no me entendés, ¿verdad? Pero estamos siempre dentro del segundo principio. No se rinda. Lleva toda la noche trabajando por lo que le está pidiendo el Señor, o lleva toda la noche trabajando en ser un seguidor y ahora un discípulo del Señor. No se rinda, no se rinda. Ahora, contextualizándolo a nosotros, ¿qué significaría rendirse para nosotros? Significaría perder toda la armadura que el Señor nos ha entregado. Perder la coraza, ¿verdad? Perder el casco, perder todo. ¿Por qué? Porque estoy alimentando más la carne por causa de haberme rendido a estar alimentando más el espíritu. Mire, yo no sé si soy yo y me equivoco, pero la palabra yo la he interpretado así. Todos estamos llamados a ser discípulos. Todos estamos llamados a que el Señor nos entregue algo en las manos para poder hacer su obra. Claro, hay un tiempo donde vamos a pasar sentados escuchando la palabra, creciendo, madurando, pero todos somos llamados a ser discípulos. Porque ¿cuál fue el mandato del Señor cuando Él se iba a ir? Y haced discípulos, dijo. No dijo, ¿verdad? Y haced seguidores, dijo, haced discípulos. Eso quería decir que Él sabía que si íbamos a ser discípulos en la tierra, o sea, no discípulos nuestros, ¿verdad? Discípulos para el Señor, pero obviamente nosotros ya éramos discípulos. ¿Me capta la idea, hermano, esta noche? O sea, si el Señor nos dio un mandato que no es solo para el misionero, no es solo para el pastor, no es solo para el evangelista, no es solo para aquel que le ve un liderazgo, es para todos. El mandato fue complejo y general. Él dijo, haced discípulos. ¿Por qué? Porque Él consideraba que nosotros éramos discípulos. El problema es que cuando no pescamos nada, vea, ya no queremos llegar ahí. Cuando la vida nos pone una pared, queremos estancarnos ahí. Pero mire, el Señor siempre le va a decir esto: vuelve al mar y tira la red. Vuelve al mar y tira la red. Tercer principio, y aquí voy con el último. Pedro le dijo al final del versículo 5, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y el 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tercer principio. Aquí hay más, pero yo solo saqué 3. ¿Qué hace entonces el discípulo del Señor?
pesca hombres. Qué feo se escucha. Se convierte en un pescador de hombres. Pero aquí hay varias cosas bonitas, si usted analiza un poquito las oraciones y analiza el griego. Primero que nada, cuando dice que ellos encerraron una gran cantidad de peces, quiere decir que los peces se amontonaron. Quiere decir que Jesús no es que llamara en sí a los peces, sino que Él vio cómo estaba el banco de peces en el mismo lugar, obviamente, que ellos habían pescado toda la noche. Ahora, ¿por qué Pedro estaba un poco incrédulo a esto? Porque ellos pescaban de madrugada, no de mañana. Porque los peces salían en aguas poco profundas, no en aguas altas. Y para la hora en la que el Señor le está diciendo, anda al mar, pesca, era una hora en la que cualquier pescador experimentado no iba porque no había nada. Está como nosotros, ¿verdad? El Señor ahora que lo quiere convertir en discípulo le dice, no tenés que comer, pero todo lo que tenés en la refri, dáselo a tu hermano que no tiene tampoco. Y usted dice, ¿cómo? Como Pedro, ¿verdad? ¿Cómo voy a pescar si son aguas altas? ¿Cómo? Pero el tercer principio es este. El discípulo cree la palabra porque es un pescador. No por experiencia humana, sino porque está bajo el mando del mejor pescador, que es Cristo. Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red, pero no era una palabra en sí que él creía, ¿verdad? Sino que él lo dijo en el sentido de, tú eres el maestro, entonces te hago caso. Por eso es que la reacción de Pedro cuando él ve que pescan esa gran cantidad de peces, tanto que dice que tuvo que hacer señas a los compañeros de trabajo para llenar otra barca. Y dice la palabra que se hundían. La palabra hundirse es que casi dan vuelta porque era una cantidad exagerada de peces. Era una cantidad exagerada. Y aquí vemos algo hermoso. Cuando usted decide ser un discípulo, decide creer en Jesús, decide creer en su palabra, la bendición se comparte con otros. Porque Pedro no se quedó todos los peces. ¿Qué hizo? Llamó, compartió a los que no habían trabajado, a los que no habían escuchado la orden del Señor, pero les compartió. Por eso es que cuando usted de verdad se comporta como un discípulo verdadero de Cristo, usted se da cuenta que a pesar de aquel hijo, ¿verdad?, que no ha venido a los pies de él, alcanza bendición. Es por eso. Es por eso. Porque el discípulo también acarrea bendición para su familia. Acarrea bendición para los que le rodean. Y la reacción de Pedro fue como la reacción de aquel profeta, ¿verdad? Ay de mí, dijo aquel profeta. Pedro dijo, soy pecador, dijo. Este fue un acto de confesión maravilloso. Porque el discípulo reconoce su condición normal. El seguidor cree que una vez lo reconoció y deja de serlo. Pero el discípulo vive sabiendo que necesita la misericordia y la gracia de Dios en su vida. El discípulo vive sabiendo que no es más que otro discípulo. ¿Por qué? Porque están en la misma condición de pecado. Yo quiero que se vaya rapidito a Romanos 12. Fíjese que Romanos 12, me gusta algo en Romanos 12. Y voy a leer un versículo que es bien conocido, se ha predicado un montón de veces, lo hemos usado para campañas, ¿verdad? Todo, pero quiero que veamos un poquito más adentro el enfoque que Pablo quiere dar en este versículo de Romanos 12. Dice Romanos 12:1, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos ocupado este versículo 1.000.000 de veces. Dice que nuestro cuerpo tiene que ser un culto racional, o sea, holocausto, ¿verdad? Ofrenda. Ahora, ¿quiénes en verdad pueden practicar este versículo? Analice un ratito. ¿Quiénes en verdad pueden hacer práctico en su vida este versículo? ¿Sabe quiénes? Solo el discípulo. Y este versículo no habla de que al hacer esto soy perfecto, no. Solamente está diciendo que yo entonces he entendido que todos los días tengo que
tengo que ser, ofrenda agradable a Dios. Tengo que ser holocausto a Dios. Culto racional, dice, o sea, racional, ¿verdad? Racional. O sea, por obligación no, sino que lo pensé y lo quiero, mi voluntad rendida ante el Señor. Pero un seguidor no puede, porque todavía no lo entiende. Pero el discípulo sí puede. ¿Y sabe por qué se lo digo? Y se lo voy a confirmar. Porque sé que quizás algunos dicen, qué raro lo que dice el hermano, pero el mismo capítulo 12 lo dice. Porque cuando usted se convierte en culto racional, mire lo que dice el versículo 9. El discípulo o el que es un culto racional para Dios empieza a practicar esto. Dice, el versículo 6 vamos a leer. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y el 9, que es el clave, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos, ¿cómo dice? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, punto y coma. O sea, la idea viene siendo la misma. ¿Qué dice ahí? Ayúdeme, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigan, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y el versículo 21 termina diciendo, no sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien. Voy rápido porque yo sé que ya tienen ganas de frijoles, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el contexto del capítulo 12? El discípulo vive en culto racional y ya no anda hablando de su hermano, ya no anda viendo a quién ayudar, ya no anda viendo si aquel predica más o predica menos, ya no anda queriendo la posición de otro y meter zancadilla como en las empresas. Vive tal como lo leímos y eso no tiene mayor explicación. Vive amándose uno con otro, ahí lo voy a resumir. Vive amándose uno con otro, repite esto conmigo, vive amándose uno con otro. Vivo amando a mi hermano, vivo sintiendo el dolor que mi hermano sintió cuando pasa aquí a decir que su hija volcó en el micro. Vivo sintiendo la alegría de ver a alguien predicar y que llega a ser diácono o lo mandan a pastorear mientras yo espero, mientras otro espera. Pero vivo amando a mi hermano, vivo siendo un culto racional que muestra que el verdadero discípulo vive en el amor de Cristo. ¿Me explico? Y eso es lo que Pedro no tenía en ese momento. Antes de esta pesca milagrosa que el Señor lo permite para que Pedro se dé cuenta de esto. Pedro, te voy a sostener. Pedro, te voy a sustentar interiormente. Pedro, al ser mi discípulo, vas a amar a todos. Al ser mi discípulo, voy a entender que sos pecador, pero mi gracia te cubre. Voy a entender que quizás a veces vas a dudar. Y Pedro dudó. Pero te voy a volver a llamar y a levantar y a darte lo que es tuyo. Cada uno de nosotros aquí tiene algo que es nuestro, hermano. Usted no tiene por qué andar viendo lo que otro tiene, porque lo que usted tiene es único en el Señor. Aquí podemos subir un montón a predicar, pero nadie predica de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque cada quien el Señor le ha dado la manera de enseñanza. Y si yo soy un verdadero culto racional, o sea, soy un verdadero discípulo del Señor, yo me voy a alegrar en escuchar palabra por quien venga. Claro, por quien venga y mientras sea un discípulo real de Cristo, que lo muestre a través de lo que Romanos 12 y usted en su casa lo puede estudiar mejor. Dice. Entonces, terminando, dice en Lucas 5, que se apoderó gran temor, y la palabra temor aquí es se maravillaron, o sea, quedaron asombrados. Voy a ocupar esta palabra un poquito fuerte, pasmados quedaron. ¿Alguna vez usted ha quedado pasmado por algo? Con el temblor del otro día todos quedamos pasmados, ¿verdad? Porque pensábamos que las casas se nos iban a venir encima, pero con esto ellos quedaron asombrados, o sea, quedaron hasta quizás temblando. ¿Por qué? Porque el milagro el Señor lo hace ante gente experta en la pesca.
Eso quiere decir que usted puede ser muy bueno en algo, pero nunca va a superar al Señor y a su palabra. Por eso es que hay que creer. Cuando todo viene del Señor hay que creer. Si estoy en la escasez, pero el Señor me dice compartí, porque eso es ser culto racional. Comparta, porque Él va a llenar su barca. Si el Señor le dice, vamos allá donde no hay nada, porque va a haber algo, porque voy yo, Él lo va a dar. Crea la palabra. Y dice que Pedro entonces al final reconoció. Y termino aquí con este último versículo, perdóneme por el tiempo. Dice que cayó postrado y dijo, soy pecador, pero el Señor le respondió diciendo, no temas. Y esa frase el Señor la va a repetir muchas veces. Y esa frase el Señor en nuestro presente la va a seguir repitiendo lo que sea necesario. No temas. Y en el griego el no temas se identifica como Pedro, saca tu ansiedad. Pedro, saca tu tristeza. Pedro, saca todo lo que tenés adentro, porque ya vine yo, el que da aliento de vida. Porque ya vine yo, el que te llena de fuerza interior. Ya vine yo, el que te va a solventar ese cansancio físico, porque te va a llenar interiormente con su palabra, con su poder, con la presencia del Espíritu Santo. Y le dice, porque desde ahora, Pedro, ya te lo había dicho, porque recuerden, ya se lo había dicho, pero ahora le vuelve a decir, desde ahora. Ya cambia un poquito, porque el Señor ahora no le dice, sígueme, te haré pescador. Hoy le dice, desde ahora. Porque Pedro entonces había aceptado la invitación al 100%, serás pescador de hombres. Y la palabra pescador aquí es otra palabra diferente a la de peces y pescador que se ocupa dentro de los evangelios. En este griego, esta palabra pescador tiene otro sinónimo, y el sinónimo es que él iba a capturar algo, pero no le iba a dar muerte, lo iba a capturar vivo. El otro sinónimo es que iba a rescatar algo que estaba aprisionado para liberarlo. Entonces es como que el Señor le está diciendo, Pedro, desde ahora vas a empezar a liberar hombres, a liberar las almas por medio de mi poder. Pedro, a partir de ahora con el evangelio vas a sacar de esas prisiones al que está aprisionado. Porque por último el discípulo es pescador. Ese es el tercer y último principio. Quiere decir que es predicador. ¿Por qué? Porque saca de las prisiones. O sea, es instrumento para sacar de las prisiones al que está encadenado. No por su poder, obviamente, sino por el poder de Dios. Por eso es que es imposible para el hombre salvarse por su cuenta. Es imposible para el hombre salvarse por su cuenta. Es imposible que nosotros todo este afán de la vida lo podamos resolver en nuestras fuerzas. Porque el único que saca de las prisiones es aquel que nos ha llamado a ser instrumentos de pesca, instrumentos para pescar otros. Y como último principio, yo quiero ser un discípulo, hermano. Y no significa que yo le esté diciendo yo quiero seguir predicando acá. No, yo quiero ser un discípulo. Quiero practicar Romanos 12. Quiero ser culto racional. Quiero predicar con mis acciones. Quiero ver una iglesia que se ama, pero se va a llegar a amar cuando nos consideremos discípulos y no seguidores. Pero para eso tengo que creer. Y si esta noche usted venía con algo en lo que usted quería tirar la toalla, por llamarlo así, yo le invito a que vuelva a leer esta porción de la palabra y lea sobre todo donde Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Vuelve de nuevo a esa oración de madrugada. Vuelve de nuevo a esa oración cuando no hay nadie en la iglesia y venías. Vuelve de nuevo a ayunar, no porque alguien te vea, sino porque lo necesitas. Vuelve de nuevo a pescar en mi espíritu. Vuelve de nuevo a entrar en el agua que no te dio nada, pero que ahora te va a dar, porque es mi palabra. Porque soy yo el que te llama a ser discípulo. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Señor, que tu palabra se convierta en ese aliento, Señor, que esta noche necesitábamos. Porque